En realidad los diccionarios se hacen generalmente una escuela con sus alumnos, ¿no? Esto es un trabajo de investigación de más de 15 años, ¿no? Y la redacción del diccionario me llevó un año. Es una cosa curiosa, yo lo estoy tomando como un género, porque en la actualidad estoy escribiendo otro diccionario que va a tratar sobre la Ilíada, un diccionario sobre la Ilíada, también basado en las investigaciones que hizo Schliemann, el alemán. La verdad que es el testamento literario de David, su novela Nunca más Lili Marlene, y todo lo contrario. El tema lo sacó de mi biblioteca. Bueno, por si acá. Bueno, no, es que lo dice él en las palabras introductorias. Ahí empezó a conocer el tema del nazismo. Y al oír a mis padres, porque ellos eran sobrevivientes del campo de concentración, y eso le pegó tanto de primera voz oírlo a unos sobrevivientes, y de ahí en adelante se empezó a interesar en el tema del nazismo. Es el testimonio o el testamento final del autor, porque considero que en esa novela cristalizan todas las técnicas narrativas que él fue desarrollando durante 40 años de producción. Había publicado cuentos, ensayos, había publicado otras novelas, pero en esta novela, insisto, él logra articular una serie de elementos narrativos que le permiten contar la historia de un nazi que se refugia en la mesa de Snujaque, un pueblito perdido del estado Trujillo, y eso le permite entonces contar no solamente la historia del alemán, sino la historia del propio narrador desde que tenía 10 años hasta cuando logra develar el misterio de lo que significaba ese alemán que era un criminal de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en la investigación literaria venezolana, David Aliso ha sido poco trabajado realmente. Hay autores, en el pasado hubo autores que se encargaron de él desde sus primeros libros, brevemente. Es decir, estamos hablando de Juan Liscano, de Julio Miranda, entre otros críticos, Orlando Araujo, por supuesto, es decir, entre 1972 y 1975, en visiones panorámicas generales de la literatura venezolana. De Aliso no se ha hecho una investigación sistemática, orgánica, concreta, como de otros autores, pues la investigación literaria en Venezuela tiene muchos campos vírgenes aún. En la escritura de David, la poesía es aliento de la propia narrativa, y eso es algo que también se pondera y se agradece en grandes escritores, uno lo nota en grandes escritores. Los grandes narradores son grandes poetas, aunque constantemente estén hablando mal de la poesía, porque conozco pocos narradores que ponderen la poesía, pero en ellos existe eso, habitan esos dos seres, el narrador, el que cuenta, el que sabe echar el cuento, pero que además lo echa desde una estética, desde una poética que llega y cala en todos los lectores. Una de las características de la narrativa general de David Aliso es que él se movía en varios registros, es decir, practicaba la literatura fantástica, la literatura intimista, la literatura realista. Viéndolo en conjunto, integralmente, revela esto, una serie de variantes en el modo de componer,
independientemente de lo que quería expresar en ese momento, y por otro lado, una profunda capacidad investigativa que cuando vacía en la obra no perturba al lector. Esa nueva novela, ¿qué título va a tener? ¿Cuál es el tema? El título es La Segunda Memoria, y el tema es un personaje de hoy, venezolano, que está en Grecia, que ha perdido la memoria y que quiere vivir en la época clásica. Y de pronto se le viene a él imágenes de su propio pasado que él considera que es otro personaje distinto. Una novela bastante curiosa, ¿no? También. Sí, en 1967 Aliso publica su primer libro, Quórum, y hasta 1984 está produciendo cuentos, pasando por su segundo libro que se llama Griterío, de 1968, hasta 1984, cuando da a conocer El rumor de los espejos. En la cuentística parte incluso de textos fantásticos, de ciencia ficción, que tienen toda una elaboración, una reflexión importante sobre la identidad del personaje, sobre la libertad, el totalitarismo, a partir, como pretextos, elementos de la ciencia ficción. Y luego pasa a otros temas y a otras líneas de trabajo creativo, como también lo ha señalado, por ejemplo, Luis Barrera Linares, que tienen que ver con el proceso de la juventud urbana, de la psicodelia, de la delincuencia, de los estudiantes de la Universidad Central, en un contexto en el cual se está produciendo la obra de Carlos Noguera, que es muy importante, Historia de la calle Lincoln, por ejemplo, de Antonieta Madrid, No es tiempo para rosas rojas, que van recogiendo ese tipo de jerga, ese tipo de ambiente. También, por supuesto, Pancho Maciá, a partir de Piedra de Mar de 1968. Es decir, un universo importante narrativo donde se va a incorporar la juventud, el habla de la juventud, la palabra de la juventud, generalmente desde textos hechos desde la primera visión directa del personaje, es decir, desde la primera persona. El asunto fue así. Huitobro se paró frente a un viejo espejo biselado que estaba en el cuarto de los trastos, con un revólver bañado en oro y cacha de nácar en la mano, y después de contemplarse unos segundos, con sonrisa sarcástica, disparó un tiro a su imagen. Esta es la versión de que Luis vio en el espejo a un desconocido, armado también. Conocí a David Aliso, aprecié que fuese trujillano y siempre consideré la idea de que había nacido en Valera, junto a Adriano González León, Marco Miliani, Alfonso Montilla y Aguimiro Briceño. Muchos valeranos se burlaban de David porque se negaban a aceptar que, siendo trujillano, supiese tanto de la Grecia antigua, al punto de haber escrito un libro precioso llamado Saber de Grecia, que es una especie de diccionario sobre la vida cotidiana de la antigüedad griega. Ese libro que ya es una antigüedad mismo, que no se consigue. En realidad este libro está dirigido a profesores y estudiantes, ¿no? Y a todos los que se interesen por la cultura griega. Este libro abarca varias etapas del mundo de la cultura griega, como es la minoica, la micénica, helénica y helenística. Es decir, que da para un gran público, para estudiosos de esta materia, pues. Bueno, sí es un gran reto, sin lugar a dudas, ¿no? Es más, al principio se pensaba que la gente, cuando yo le decía que estaba trabajando en este diccionario, muchos de pronto se reían de ello, ¿no? Porque no sabían lo que podía esperar. Hoy día he sentido una gran satisfacción porque todos me han felicitado por este trabajo, y gente muy ilustrada, gente conocedores y profesores además de la materia. Como te digo, yo me he metido mucho en este mundo. En la actualidad está por salir un libro en Fundarte, que es una novela que también tiene que ver con Grecia, y un poeta venezolano, Caupolicán Ovalles, me decía que yo iba a ser el único escritor con una novela que además se apoyaba en un diccionario. La novela póstuma de David Aliso, Mi querida muerte, se presentó por primera vez hace un mes en Madrid, y con éxito, debo decirlo. En aquel momento los asistentes no estaban conscientes de la interesante coincidencia en cuanto a la fecha de su edición, octubre 2018, y la fecha de presentación, domingo 28, justo a 2 semanas de los 10 años de ausencia, que fue el 14 de noviembre del 2008. En este momento sí estamos haciendo a toda conciencia un homenaje titulado
Los hilos de felicidad, 10 años de ausencia, coordinado por el Instituto de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCEP. El ruido del disparo despertó a Mijaela y corrió lo antes que pudo al cuarto de los trastos envuelta en una sábana blanca que se le enredó con una silla rota y entonces quedó desnuda. Entonces, en vez de socorrer a la atribulada y pudorosa Mijaela, que con una mano cubría su interfeminum y con el brazo izquierdo ocultaba los senos, una imagen de las estatuas romanas de la Venus púdicas, Huitobro se echó a reír groseramente. En el poco tiempo que tuvimos para admirar la belleza rumana de Mijaela Dumitrescu, tal como la Afrodita Anodiomena, con el brillante dorado de su pelo sobre el hombro derecho, Marcel Querubín y yo descubrimos un cuerpo perfecto. Eso sí se da a conocer cuando se gana el prestigioso aún en ese momento concurso de cuentos del Nacional en el año 70, y de ahí en adelante comienza ya a figurar con mayor énfasis en la narrativa venezolana. Pero habría que decir que ya en los 60, en el 68 y en el 67 había publicado un par de libros que llamaron la atención de la crítica literaria. Ahora bien, sin duda que desde ese aliso de no sé cuántas cervezas en una noche hasta Nunca más Lili Marlene, hay un camino importante de crecimiento y de madurez de los materiales narrativos, es decir, de las estrategias, de las herramientas, sino también en el dominio de algunos temas que para él eran muy importantes y que en esta novela particularmente logra proyectar a un grupo de lectores, o aún mejor, a una comunidad de lectores, más allá del pequeño grupo que lo seguía en los años 70, 80, 90. No tuve la fortuna de conocer a David. Lo vi una sola vez en mi vida, en la Universidad Metropolitana, te lo comenté alguna vez, lo vi de lejos. Era como, recuerdo que mi imagen era como una palmera gigantesca en el medio, que estaba como en una suerte de jardín abierto, elegantísimo, con una corbata, que quedó como un dandy. Cuando uno lee lo que escribió, la magnífica edición del cuento completo que hizo Equinoccio, uno adquiere esa cercanía con la persona, emotividad, sensibilidad, pero además de inteligencia y de humor, y que espero siga regalándole a todas las generaciones de lectores que puedan acercarse a él. Quizá por su juventud. Cuando Aliso llega a Caracas en el año 58 tiene 18 años, y luego cuando sale su primer libro, Griterío, tiene acaso 10 años más, y precisamente tiene ese punto de relación con la generación que va más allá, que va hacia los años 70, que ya está saturada de la violencia política, de la década violenta, como la llamó Orlando Araujo, y de todo su proceso de una estética de la rebelión, como hizo El Techo de la Ballena. Entonces estos jóvenes, y ahí está precisamente de nuevo Francisco Maciani, incluso un poquito más allá Eduardo Liendo, estos jóvenes van un poco distanciándose del proceso político, que es cuando entra la década experimental y aparece un narrador tan importante como Ignodio Quintero. Entonces allí hay un cambio, hay un distanciamiento con la realidad y con los procesos estéticos impulsados desde esa realidad política, básicamente. Y se entra en otro espacio narrativo en el cual va a indagar en procesos un poco más amplios, porque allí en el año 73 es cuando da a conocer su novela Esta vida del diablo, donde desarrolla con más amplitud lo que ya venía planteando en el cuento Yo no sé cuántas cervezas en una noche, con el que gana el concurso del Nacional en 1970. Bueno, Grecia sigue siendo el punto de partida para cualquier persona que quiera saber de la cultura de la humanidad. Y además hoy día incluso hay un gran boom,
¿no? Con el mundo griego, los viajes que se hacen a Grecia, los grupos de turismo que se organizan para ir a Grecia, pero no una persona, sino en grupos, sobre todo porque es con gente ilustrada, con gente que conoce el mundo griego, de manera de poder ellos también acercarse a esa gran cultura.